El álbum de boda de mis padres tenía un mensaje escondido que cambió mi matrimonio. Mariana cerró el último cajón de la cómoda antigua y suspiró, limpiándose el polvo de las manos. Llevaba 3 días vaciando la casa de sus padres en la colonia Narvarte. 3 días enfrentándose a 40 años de recuerdos acumulados en cada rincón. Su madre había fallecido 6 meses atrás, y su padre, incapaz de vivir solo en ese espacio lleno de fantasmas, se había mudado a Querétaro con su hermana menor. Le tocaba a ella, como hija mayor, decidir qué guardar y qué desechar. En el armario del cuarto de huéspedes, detrás de una pila de cobijas que olían a naftalina, encontró una caja de zapatos atada con un listón descolorido. Al abrirla, sus manos temblaron ligeramente. Ahí estaba el álbum de boda de sus padres, ese que había visto cientos de veces durante su infancia. Pero ahora algo era diferente. Entre las páginas gruesas y amarillentas sobresalía un sobre blanco que nunca antes había notado. Lo tomó con cuidado, sintiendo que el corazón se le aceleraba sin razón aparente. El sobre tenía escritas 2 palabras con la letra inconfundible de su madre, para Mariana. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así podremos seguir trayendo más historias como esta para ustedes. Mariana se sentó en el piso de duela, sin importarle el polvo que manchaba sus jeans oscuros. Abrió el sobre con manos temblorosas y extrajo varias hojas de papel delgado, casi transparente, cubiertas con la caligrafía cuidadosa de su madre. La fecha en la esquina superior derecha la hizo contener la respiración. 15 de marzo de 2023, apenas 2 meses antes de que el cáncer se la llevara. Mi querida Mariana, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que finalmente te atreviste a revisar nuestras cosas. Sabía que serías tú quien lo haría. Siempre has sido la más valiente de mis hijas, aunque tú no lo creas. Hay algo que necesito contarte, algo que guardé durante 35 años, porque pensé que era lo correcto. Pero ahora, al final de mi vida, me doy cuenta de que los secretos solo sirven para construir muros invisibles entre las personas que amamos. Mariana levantó la vista del papel, mirando hacia la ventana donde la luz de la tarde de octubre entraba filtrada por las cortinas de encaje. Afuera, la Ciudad de México rugía con su tráfico eterno, pero dentro de esa habitación el silencio era absoluto. Su matrimonio con Roberto estaba atravesando el momento más difícil en sus 12 años juntos. Apenas la semana pasada habían tenido otra de esas discusiones que parecían no llevar a ninguna parte, él reclamándole que nunca lo dejaba entrar realmente en su mundo, ella sintiéndose incomprendida y sola incluso cuando estaban en la misma habitación. Habían considerado la terapia de pareja, pero Mariana había insistido en que primero necesitaba espacio, tiempo para pensar. Y ahora, sosteniendo esa carta entre sus manos, sentía que el universo le estaba enviando una señal que no podía ignorar. Continuó leyendo, y las palabras de su madre comenzaron a revelar una historia que nunca imaginó. Cuando conocí a tu padre, yo estaba comprometida con otro hombre, confesaba la carta. Se llamaba Eduardo Mendoza, era arquitecto, venía de una familia adinerada de Polanco, y nuestros padres habían arreglado prácticamente todo para una boda que debía celebrarse en junio de 1985. Yo tenía 23 años y creía que eso era lo que debía hacer, casarme con un buen partido, tener hijos, ser una esposa ejemplar. Pero entonces, en febrero de ese año, conocí a tu padre en la librería del Fondo de Cultura Económica de Avenida Universidad. Él estaba hojeando un libro de poesía de Octavio Paz, y yo estaba buscando algo completamente diferente.
Pero nuestras miradas se cruzaron sobre las estanterías y fue como si el mundo se detuviera. Mariana sintió un nudo en la garganta. Sus padres siempre habían contado la historia de su encuentro de manera muy diferente, una versión romántica pero simple. Se conocieron en una reunión familiar, se enamoraron, se casaron 6 meses después. Nunca habían mencionado a ningún Eduardo, ningún compromiso previo, ningún dilema. La carta continuaba con detalles que pintaban una imagen completamente nueva de su madre. Tu padre era todo lo contrario a Eduardo. Era maestro de literatura en una secundaria de Iztapalapa. Vivía en un departamento pequeño en la colonia Portales. No tenía coche ni ahorros significativos. Pero tenía algo que Eduardo nunca tuvo. Me veía realmente. No veía a la hija de los González, que debía comportarse de cierta manera, ni a la futura esposa, que debía cumplir ciertas expectativas. Me veía a mí, a la mujer que amaba leer a escondidas libros prohibidos, que soñaba con viajar por el mundo, que tenía opiniones fuertes sobre política y arte, que debía callar en las cenas familiares. La siguiente parte de la carta describía los meses de tormento que su madre había vivido. Las reuniones secretas con su padre en cafés alejados de Polanco, las mentiras que tenía que inventar para justificar sus ausencias, la culpa que la carcomía cada vez que Eduardo la besaba en la mejilla o hablaba con entusiasmo sobre los planes para su futuro juntos. Llegó un momento en que tuve que decidir, escribía su madre. Eduardo era la opción segura, la racional, la que todos esperaban. Tu padre era un salto al vacío, una apuesta que podía salir terriblemente mal. Mis padres me habían dejado claro que si rompía el compromiso con Eduardo, me estarían desheredando. Mi madre lloró. Mi padre me llamó egoísta y malagradecida. Pero una noche, 2 semanas antes de la fecha programada para mi boda con Eduardo, estaba sola en mi habitación mirando el vestido de novia que colgaba de la puerta del armario, y me pregunté, ¿puedo vivir toda mi vida siendo alguien que no soy realmente? Mariana tuvo que detenerse un momento para secarse las lágrimas que rodaban por sus mejillas. Las palabras de su madre resonaban con una intensidad dolorosa en su propia situación. Ella y Roberto se habían conocido en la universidad. Él estudiaba ingeniería y ella administración de empresas. Se habían enamorado rápidamente, se habían casado jóvenes y durante los primeros años todo parecía perfecto. Pero con el tiempo, Mariana había sentido que estaba construyendo muros alrededor de partes importantes de sí misma. Nunca le había contado a Roberto sobre sus sueños frustrados de estudiar literatura, sobre su necesidad de pasar tiempo a solas que él interpretaba como rechazo, sobre sus miedos más profundos que había aprendido desde niña a mantener enterrados. Se había vuelto experta en mostrar solo las partes de sí misma que pensaba que eran aceptables, seguras, que no causarían problemas. La carta de su madre continuaba relatando la ruptura del compromiso con Eduardo, la boda apresurada con su padre en el registro civil de Coyoacán, con solo 2 testigos presentes, los años difíciles de distanciamiento familiar. Los primeros 5 años de matrimonio fueron los más duros, admitía su madre. Vivíamos en un departamento diminuto en la Roma Norte. Tu padre ganaba muy poco. Yo tuve que buscar trabajo como secretaria, aunque mis padres me habían educado para no necesitar trabajar nunca. Hubo momentos en que dudé de mi decisión, momentos en que me preguntaba si había sido una tonta por rechazar la vida cómoda que Eduardo me ofrecía. Pero había algo que hacía que todo valiera la pena. Con tu padre podía ser yo misma. Podía llorar cuando estaba triste sin que me dijera que era demasiado dramática. Podía expresar mi opinión sin que me callara. Podía soñar sin que me dijera que fuera más realista.
Mariana encontró entonces, pegada a una de las páginas del álbum de bodas, una fotografía pequeña que nunca había visto. Era su madre, joven y radiante, pero no con el vestido de novia blanco y elaborado de las fotografías oficiales. En esta imagen usaba un vestido sencillo de algodón azul claro y estaba parada frente al registro civil con su padre, ambos sonriendo con una felicidad que parecía emanar de lo más profundo de sus seres. No había decoraciones elegantes, ni invitados elegantemente vestidos, ni el glamour que caracterizaba las bodas de sociedad. Solo dos personas que se habían elegido mutuamente contra todas las probabilidades. Pero aquí viene la parte que realmente necesito que sepas, mi amor, continuaba la carta, y Mariana sintió que su respiración se volvía más superficial. 5 años después de nuestra boda, cuando tú tenías 2 años, atravesamos una crisis terrible. Tu padre había perdido su trabajo. Yo estaba agotada trabajando doble turno y comenzamos a discutir constantemente. Las mismas discusiones una y otra vez. Dinero, responsabilidades, futuro. Empezamos a dormir en turnos diferentes. Apenas nos hablábamos, y cuando lo hacíamos era solo para reclamarnos mutuamente. Yo había levantado muros emocionales tan altos que tu padre ya no podía alcanzarme y él había empezado a encerrarse en el silencio como mecanismo de defensa. Una noche, después de una pelea particularmente horrible, hice mi maleta y la de tu hermana bebé, decidida a irme a casa de mi hermana en Guadalajara. Mariana sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Nunca, ni una sola vez en toda su vida, había visto señales de que sus padres hubieran estado al borde de la separación. Siempre los había visto como el ejemplo perfecto de matrimonio sólido, de compañerismo inquebrantable, de amor que resistía cualquier tormenta. La idea de que hubieran estado a punto de separarse la llenaba de una mezcla de shock y extraña esperanza. Tu padre llegó a casa esa noche y encontró las maletas en la sala, relataba la carta. No dijo nada durante varios minutos, solo se sentó en el sillón viejo que habíamos comprado de segunda mano y se quedó mirando las maletas como si no pudiera procesar lo que estaba viendo. Finalmente habló, y lo que dijo cambió todo. Me dijo, no voy a pedirte que te quedes si ya no quieres estar aquí. Pero antes de que te vayas, necesito que sepas algo. Cuando rompiste tu compromiso con Eduardo por mí, me prometí a mí mismo que pasaría el resto de mi vida siendo digno de ese sacrificio. Y he fallado. He dejado que el cansancio y la frustración me conviertan en alguien que no te ve realmente, que no te escucha. Pero si me das una oportunidad, quiero intentar algo diferente. Quiero que bajemos todos los muros que hemos construido entre nosotros y empecemos de nuevo, siendo completamente honestos el uno con el otro, aunque duela, aunque sea incómodo. Mariana se levantó del piso y caminó hacia la ventana. Necesitaba aire, necesitaba procesar lo que estaba leyendo. Abajo, en la calle, la vida continuaba su curso normal. Vendedores ambulantes pregonando sus productos, niños corriendo detrás de una pelota, parejas caminando tomadas de la mano. Todo parecía tan normal, tan cotidiano, mientras su comprensión de su propia historia familiar se reestructuraba completamente. Regresó a la carta, ansiosa por saber cómo había continuado la historia. Esa noche deshice mi maleta, escribía su madre, pero le dije a tu padre que si íbamos a intentarlo, tenían que cambiar las reglas. Le conté todo lo que había estado guardando, mis resentimientos, mis miedos, mis sueños que había dejado de perseguir porque parecían egoístas. Le hablé de cómo me sentía invisible a veces, de cómo extrañaba tener conversaciones profundas como las que solíamos tener antes de casarnos, de cómo me asustaba la posibilidad de convertirme en una versión amargada y resentida de mí misma. Y él hizo lo mismo. Me habló de sus propios miedos,
de cómo se sentía inadecuado como proveedor, de cómo a veces se preguntaba si yo me arrepentía de haberlo elegido a él sobre Eduardo, de cómo el silencio se había convertido en su refugio porque tenía miedo de que cualquier cosa que dijera fuera incorrecta. La siguiente parte de la carta describía un pacto que sus padres habían hecho esa noche. Cada domingo por la noche, sin importar qué tan ocupados o cansados estuvieran, se sentarían juntos después de acostar a las niñas y tendrían lo que llamaban la hora de la verdad completa. Durante esa hora, cualquiera de los dos podía decir absolutamente cualquier cosa que estuviera sintiendo, pensando o necesitando, sin miedo a ser juzgado o rechazado. Podían hablar de sus frustraciones, sus alegrías, sus miedos, sus deseos. Lo único que no podían hacer era guardarse cosas importantes o mentir para mantener la paz. Al principio fue terriblemente difícil, admitía su madre. Hubo domingos en que lloramos durante toda la hora, domingos en que descubrimos heridas que ni siquiera sabíamos que teníamos, domingos en que estuvimos tentados a romper el pacto porque la verdad dolía demasiado. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar. Los muros que habíamos construido comenzaron a desmoronarse. Empezamos a conocernos de verdad, no las versiones editadas que habíamos estado mostrando el uno al otro, sino nuestros yo completos, con todas nuestras imperfecciones y complejidades. Mariana recordó entonces algo que había sido parte de su infancia, pero a lo que nunca había prestado verdadera atención. Todos los domingos por la noche, religiosamente, sus padres se encerraban en su habitación durante 1 hora. Ella y su hermana habían aprendido a no interrumpirlos durante ese tiempo, a no tocar la puerta a menos que fuera una verdadera emergencia. Siempre había asumido que era simplemente tiempo de pareja, algo normal y aburrido que hacían los adultos. Nunca imaginó que detrás de esa puerta cerrada estaba sucediendo algo tan profundo y transformador. La carta continuaba con más revelaciones. Con el tiempo, la hora de la verdad completa se convirtió en el centro de nuestro matrimonio. Fue en esas horas donde decidimos que yo volvería a estudiar, aunque significara años de sacrificio financiero. Fue ahí donde tu padre me confesó que quería escribir un libro, y yo lo animé a hacerlo, aunque eso significara que muchas noches se quedara escribiendo hasta tarde. Fue ahí donde hablamos sobre tener otra hija, sobre mudarnos a esta casa, sobre cómo criar a nuestras niñas de manera diferente a como nos criaron a nosotros. Fue ahí donde procesamos cada dificultad, cada alegría, cada cambio en nuestras vidas durante 35 años. Mariana sintió que algo se rompía dentro de ella, pero no de manera dolorosa. Era más bien como si una represa que había estado conteniendo emociones durante años finalmente se desbordara. Pensó en Roberto, en su esposo, que probablemente estaba en ese momento en su departamento en La Condesa, preguntándose cuándo volvería ella de vaciar la casa de sus padres, preguntándose si su matrimonio sobreviviría a esta crisis. Pensó en todas las cosas que nunca le había dicho, en todos los muros que había construido sin siquiera darse cuenta de que lo estaba haciendo. La carta de su madre tomaba un giro más personal en las siguientes páginas. Mariana, te estoy contando todo esto porque te he visto en los últimos meses con Roberto y reconozco los signos. Veo la distancia entre ustedes, veo cómo mides tus palabras, cómo te guardas cosas. Eres mi hija, te conozco mejor que nadie, y sé que has heredado mi tendencia a construir muros emocionales cuando tienes miedo. Cuando eras niña, te caíste de la bicicleta y te rompiste el brazo, y en lugar de llorar, te quedaste completamente callada, con los labios apretados, negándote a mostrar tu dolor. Ese mecanismo de defensa te ha servido en muchas formas a lo largo de tu vida. Te ha hecho fuerte y resiliente, pero también te ha aislado.
Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Mariana ahora. Su madre la había visto, realmente la había visto, incluso cuando ella pensaba que estaba ocultando también sus luchas. «No cometas el error que yo casi cometí», continuaba la carta. «No dejes que el orgullo o el miedo te convenzan de que es más seguro mantenerte cerrada. Roberto es un buen hombre, lo sé porque te he visto con él durante estos años. Pero ningún hombre, por bueno que sea, puede leer tu mente. Necesitas dejarlo entrar completamente, incluso a las partes de ti que has mantenido escondidas porque piensas que son demasiado oscuras, demasiado complicadas, demasiado vulnerables». Mariana cerró los ojos, respirando profundamente. Podía escuchar la voz de su madre en cada palabra, ese tono firme pero amoroso que usaba cuando quería asegurarse de que estaba realmente escuchando. «He incluido en este sobre algo más», decía la carta, y Mariana se dio cuenta de que había otra hoja doblada que no había visto. La desplegó cuidadosamente. «Estas son las preguntas que tu padre y yo usábamos para guiar nuestras horas de verdad completa. No siempre las necesitábamos. A veces las conversaciones fluían naturalmente, pero cuando nos sentíamos atascados o cuando no sabíamos por dónde empezar, estas preguntas nos ayudaban a romper el hielo». La lista contenía 20 preguntas, cada una más profunda que la anterior. «¿Qué estás sintiendo que no me has dicho? ¿En qué forma te he decepcionado esta semana? ¿Qué necesitas de mí que no estás recibiendo? ¿Qué sueño has dejado de perseguir y por qué? ¿Cuál es tu mayor miedo sobre nuestro futuro juntos?». Mariana las leyó todas, sintiendo que cada una era un puente potencial sobre el abismo que se había abierto entre ella y Roberto. La carta de su madre concluía con palabras que quedarían grabadas en el corazón de Mariana para siempre. «Mi amor, el matrimonio no es sobre encontrar a la persona perfecta, es sobre elegir todos los días ser completamente honesta con la persona que elegiste. Es sobre bajar los muros una y otra vez, incluso cuando cada fibra de tu ser te dice que te protejas. Es sobre confiar en que el amor verdadero no es el que te acepta solo cuando eres perfecta, sino el que te abraza precisamente porque no lo eres. Tu padre y yo tuvimos 35 años maravillosos porque decidimos, en nuestro peor momento, ser valientes juntos en lugar de estar seguros, separados. Te quiero más de lo que las palabras pueden expresar, y mi último deseo para ti es que encuentres esa misma valentía. Con todo mi amor, siempre, mamá». Mariana se quedó sentada en el piso durante largo rato, sosteniendo las cartas contra su pecho, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. El sol de la tarde había dado paso al crepúsculo y las sombras se alargaban en la habitación vacía. Finalmente, tomó su teléfono y marcó el número de Roberto. Él contestó al segundo timbre, su voz cautelosa. «¿Mariana? ¿Está todo bien?» «Roberto», dijo ella, y su voz tembló pero estaba llena de determinación. «Necesito que vengas. Necesito mostrarte algo y necesito hablar contigo. De verdad hablar contigo, sin guardias, sin muros. ¿Puedes venir ahora?» Hubo una pausa del otro lado de la línea, y luego la voz de Roberto, más suave ahora, casi aliviada. «Voy para allá, dame 30 minutos». Mientras esperaba, Mariana volvió a leer la carta de su madre, memorizando cada palabra, cada consejo, cada revelación. Pensó en todos los años que había conocido a sus padres, en todas las veces que los había visto tomados de la mano en el sofá, viendo televisión, en cómo su padre le llevaba café a su madre en la cama cada mañana, en cómo se miraban a través de una habitación llena de gente como si compartieran un secreto maravilloso. Ahora entendía que ese secreto era la intimidad verdadera, la que viene de mostrarte completamente ante otra persona y ser aceptado, amado, valorado.
Cuando Roberto llegó, encontró a Mariana sentada en el piso de la antigua habitación de sus padres, rodeada de cajas y recuerdos. Él se sentó a su lado sin decir palabra, esperando. Mariana le entregó la carta de su madre. «Lee esto», le dijo simplemente. «Léelo todo». Roberto tomó las páginas con cuidado y Mariana observó su rostro mientras leía. Vio cómo sus ojos se abrían con sorpresa al leer sobre Eduardo y el compromiso roto, cómo su ceño se fruncía cuando llegaba a la parte sobre la crisis matrimonial, cómo su expresión se suavizaba al leer sobre la hora de la verdad completa. Cuando terminó, dobló las páginas cuidadosamente y se las devolvió, pero Mariana negó con la cabeza. «Quédate con la lista de preguntas», le dijo, «porque quiero intentar lo que hicieron mis padres. Quiero tener nuestra propia hora de verdad completa. No necesariamente todos los domingos, pero regularmente. Quiero un espacio donde pueda decirte todo lo que he estado guardando y donde tú puedas hacer lo mismo. Quiero bajar todos los muros que he construido, Roberto, pero tengo miedo. Tengo miedo de que cuando veas quién soy realmente, todas las partes de mí que he mantenido escondidas, decidas que no es lo que firmaste». Roberto tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. «Mariana», dijo, y había emoción en su voz. «Llevo 12 años sintiendo que hay partes de ti a las que no tengo acceso, y no porque no quiera estar ahí, sino porque no sé cómo atravesar las paredes que has construido. Cada vez que he intentado acercarme más, te he sentido retroceder, y he asumido que tal vez simplemente no querías que estuviera más cerca. Pero si estás dispuesta a intentar esto, si estás dispuesta a dejarme entrar realmente, no hay nada que puedas decirme o mostrarme que me haga huir. Te amo, y quiero conocer a toda Mariana, no solo a las partes que has decidido que son seguras para mostrar». Mariana sintió algo aflojarse en su pecho, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y finalmente pudiera exhalar. «Entonces, empecemos ahora», dijo. «Primera pregunta de la lista, ¿qué estoy sintiendo que no te he dicho?» Tomó una respiración profunda. «He estado sintiendo que estoy viviendo una vida que no es completamente mía. Cuando dejé mis planes de estudiar literatura para estudiar administración, lo hice porque parecía lo práctico, lo responsable. Y he tenido éxito, tengo un buen trabajo, gano bien, pero hay una parte de mí que se siente muerta. Leo libros a escondidas en el metro, escribo cosas en mi teléfono que nunca le muestro a nadie, y me siento como una impostora en mi propia vida». Roberto la escuchaba con una intensidad que ella nunca había visto antes. «Nunca supe que querías estudiar literatura», dijo suavemente. «Nunca me lo dijiste, porque tenía miedo de que pensaras que era poco práctica, una soñadora sin sentido de la realidad», admitió Mariana. «Y esa es solo una de las muchas cosas que he guardado. También te he estado mintiendo sobre por qué necesito tanto tiempo sola. No es que no quiera estar contigo, es que hay momentos en que siento que me estoy perdiendo a mí misma en todas mis responsabilidades y necesito espacio para recordar quién soy. Pero nunca te lo he explicado así que tú lo interpretas como rechazo. Y luego yo me siento culpable y el ciclo continúa». «Mi turno», dijo Roberto, y Mariana pudo ver que estaba luchando con sus propias emociones. «¿Qué estoy sintiendo que no te he dicho? Me he sentido inadecuado durante años. Tú eres tan capaz, tan independiente, tan fuerte, y yo he sentido que realmente no me necesitas. Sé que eso es probablemente mi propia inseguridad, pero cada vez que intentas resolver algo sola, en lugar de pedirme ayuda, cada vez que te guardas tus preocupaciones, siento que es porque no confías en que pueda manejarlas. Y en lugar de decírtelo, me he retirado emocionalmente, me he enfocado más en el trabajo, he dejado de intentar acercarme porque dolía menos que seguir sintiendo ese rechazo.
Mariana sintió lágrimas rodando por sus mejillas nuevamente, pero éstas eran diferentes. Eran lágrimas de comprensión, de conexión. Roberto, nunca fue porque no te necesitara. Fue porque me enseñaron desde niña a no ser una carga, a no necesitar a nadie demasiado. Mi abuela siempre decía que una mujer fuerte resuelve sus propios problemas, y yo internalicé eso de una manera poco saludable. Pero te necesito tu apoyo, tu perspectiva, tu presencia, solo que no he sabido cómo pedirlo. Se quedaron ahí, sentados en el piso de esa casa de recuerdos, hablando durante horas. Usaron las preguntas de la lista cuando necesitaban dirección, pero muchas veces las conversaciones tomaban sus propios caminos. Roberto le habló de su miedo a convertirse en su padre, quien había sido emocionalmente distante y crítico. Mariana le confesó sobre su ansiedad, esa que la despertaba a las 3 de la mañana, con pensamientos acelerados sobre todo lo que podía salir mal. Hablaron sobre sus sueños, los que habían compartido y los que habían guardado. Hablaron sobre sexo y intimidad, sobre cómo ambos se habían sentido desconectados físicamente porque la conexión emocional se había erosionado. Cuando finalmente miraron el reloj, eran casi las 2 de la mañana. Habían estado hablando durante 5 horas sin parar, y aunque Mariana se sentía emocionalmente exhausta, también se sentía más ligera de lo que se había sentido en años. «Esto es solo el comienzo», dijo. «Hay mucho más que necesitamos hablar, mucho que necesitamos trabajar, pero quiero hacer esto contigo, Roberto. Quiero construir lo que mis padres construyeron, un matrimonio basado en la honestidad completa, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil», añadió Roberto, pasando su brazo alrededor de sus hombros. «Porque eso es cuando más importa». En las semanas que siguieron, Mariana terminó de vaciar la casa de sus padres, pero ahora lo hacía con Roberto a su lado. Cada objeto que encontraban se convertía en una oportunidad para compartir una memoria, para revelar algo nuevo el uno al otro. Encontraron el libro de poesía de Octavio Paz, que su padre había estado leyendo el día que conoció a su madre, con anotaciones en los márgenes que hablaban de amor y riesgo. Encontraron fotografías de sus padres en diferentes etapas de sus vidas, y Mariana podía ver ahora con nuevos ojos la profundidad de la conexión que compartían. Instituyeron su propia versión de La Hora de la Verdad Completa, eligiendo los miércoles por la noche como su tiempo sagrado. Las primeras sesiones fueron intensas, a veces dolorosas, mientras desenredaban años de malentendidos y resentimientos acumulados. Hubo momentos en que Mariana quería volver a sus viejos patrones, levantar los muros nuevamente, protegerse del dolor de ser tan vulnerable. Pero cada vez que sentía ese impulso, recordaba las palabras de su madre. El amor verdadero es el que te abraza precisamente porque no eres perfecta. Una noche, 3 meses después de encontrar la carta, Mariana y Roberto estaban acostados en la cama, simplemente hablando en la oscuridad. «¿Sabes qué he estado pensando?», dijo Mariana. «He estado pensando en retomar las clases de literatura. No para cambiar de carrera necesariamente, pero solo porque me apasiona. Tal vez incluso empezar a escribir en serio, ver a dónde me lleva». «Creo que deberías hacerlo», respondió Roberto inmediatamente. «De hecho, he estado pensando en algo también. ¿Recuerdas cuando hablamos hace unas semanas sobre cómo nunca he perseguido mi interés en la fotografía? Bueno, me inscribí en un curso. Empieza el próximo mes». Mariana se giró para mirarlo en la oscuridad, apenas pudiendo distinguir sus rasgos. «¿En serio? Roberto, eso es maravilloso. No lo hubiera hecho si no fuera por lo que empezamos después de encontrar la carta de tu mamá», admitió.
Me diste el valor de ser honesto sobre lo que quiero, no solo sobre lo que creo que debería querer. Y eso ha cambiado todo. Los meses se convirtieron en un año, y el matrimonio de Mariana y Roberto se transformó de una manera que ninguno de los dos habría creído posible. No era que ya no tuvieran conflictos o desacuerdos, los tenían, pero ahora tenían las herramientas para navegarlos. Habían aprendido a hablar sobre sus necesidades sin acusaciones, a escuchar sin defensividad, a pedir perdón genuinamente y a perdonar completamente. Un domingo por la tarde, Mariana estaba organizando las fotografías de la boda de sus padres en un nuevo álbum, uno que incluiría tanto las fotos oficiales como esa pequeña imagen del registro civil que había encontrado. Roberto entró a la habitación con 2 tazas de café y se sentó a su lado. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó. Mariana lo miró confundida por un momento, luego lo recordó. El aniversario de la muerte de mamá, un año exacto. Quería que supieras algo, dijo Roberto. He estado pensando mucho en tu mamá últimamente, en cómo nos salvó el matrimonio incluso después de haberse ido. Y quería hacer algo para honrar su memoria. Sacó un sobre de su bolsillo. Le escribí una carta. No sé si tiene sentido escribirle a alguien que ya no está, pero necesitaba decirle gracias. Gracias por enseñarnos, a través de su propia historia, que el matrimonio verdadero requiere valentía. Mariana sintió lágrimas picando en sus ojos, pero sonrió. Ella habría amado eso. Y creo que tiene todo el sentido del mundo. Tomó su mano. ¿Quieres que vayamos al panteón? Podríamos leerle la carta juntos. Fueron al Panteón Jardín en el sur de la ciudad, donde habían enterrado a su madre junto a su padre, quien había fallecido 2 años antes que ella. Era un día claro de noviembre, con ese sol suave que a veces bendice a la Ciudad de México en otoño. Se sentaron en la banca frente a la tumba y Roberto leyó su carta en voz alta. Señora Beatriz, comenzó, usando el nombre de soltera de la madre de Mariana que ella había mantenido profesionalmente. Nunca tuve la oportunidad de decirle en vida lo mucho que su ejemplo significó para mí. La vi amar a su esposo con una fuerza que iba más allá de lo romántico, que era profundamente real y honesta. La vi criar a sus hijas para ser fuertes, pero nunca frías, independientes, pero nunca incapaces de pedir ayuda. Y ahora, a través de sus palabras finales a Mariana, me ha enseñado que el amor no es sobre la perfección, sino sobre la honestidad total. Gracias por confiarme a su hija, y gracias por enseñarnos a ambos que el matrimonio más fuerte es el que se construye sin muros entre los corazones. Cuando terminó, Mariana agregó sus propias palabras. Mamá, encontré tu carta, encontré tu verdad, y ha cambiado todo. Has estado en lo correcto toda tu vida, incluso cuando yo era demasiado terca para verlo. El amor verdadero requiere valentía. Y finalmente, estoy aprendiendo a ser valiente. Te extraño todos los días, pero también te siento más cerca que nunca. Porque ahora entiendo realmente quién eras, y al entenderte, me entiendo mejor a mí misma. Se quedaron ahí un rato más, en silencio, simplemente juntos. Luego caminaron de regreso al coche tomados de la mano, pasando entre las tumbas y los árboles que salpicaban el cementerio. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, dijo Mariana mientras caminaban. Siempre pensé que el álbum de bodas de mis padres era solo eso, un registro de un día, pero resultó ser un mapa para toda una vida. Mi madre escondió ese mensaje ahí sabiendo que eventualmente lo encontraría, sabiendo exactamente cuándo lo necesitaría. Era una mujer sabia, dijo Roberto. Lo era, concordó Mariana. Y espero poder ser la mitad de sabia que ella fue. Quiero que cuando nuestros hijos sean adultos, si tenemos hijos, puedan mirar nuestro matrimonio y ver algo real. No perfecto, pero real, honesto, valiente. Lo haremos, dijo Roberto con convicción, porque ahora sabemos cómo. Tenemos el mapa.
Esa noche, en su departamento en la Condesa, Mariana guardó cuidadosamente la carta de su madre en una caja especial junto con el álbum de bodas restaurado. Pero antes de cerrarla, sacó su cuaderno, ese en el que había estado escribiendo a escondidas durante años, y comenzó a escribir su propia carta. No para ser leída ahora, sino para algún día futuro, para algún hijo o hija que pudiera necesitar escuchar su verdad. «Mi querido hijo», escribió, «si estás leyendo esto, significa que has llegado a un punto en tu vida donde necesitas entender que el amor verdadero no es fácil, pero vale cada momento difícil. Tu padre y yo casi perdimos todo porque teníamos miedo de mostrarnos completamente el uno al otro. Pero tu abuela nos enseñó, incluso después de su muerte, que los muros que construimos para protegernos son los mismos muros que nos mantienen solos. Te cuento esto no para preocuparte, sino para darte esperanza. Porque si nosotros pudimos encontrar el camino de regreso el uno al otro, si pudimos aprender a ser valientes juntos, tú también puedes». Continuó escribiendo, documentando su propia historia de transformación, creando su propio legado de verdad para la siguiente generación. Y mientras escribía, Roberto se sentó a su lado, no interrumpiendo, solo estando presente, y eso era más que suficiente. Los años pasaron. Mariana eventualmente dejó su trabajo corporativo y se convirtió en profesora de literatura en una preparatoria en Coyoacán, descubriendo una pasión por enseñar que nunca supo que tenía. Roberto desarrolló su fotografía hasta el punto de tener pequeñas exposiciones en galerías locales. Tuvieron 2 hijos, un niño y una niña, y les enseñaron desde pequeños que estaba bien sentir, estaba bien necesitar, estaba bien ser vulnerables. Cada miércoles por la noche, sin importar qué tan ocupadas fueran sus vidas, Mariana y Roberto mantenían su hora de verdad completa. A veces era para hablar de problemas, a veces era simplemente para compartir sueños, a veces era para procesar miedos. Sus hijos crecieron sabiendo que esa hora era sagrada, que no debían interrumpir a menos que fuera urgente, al igual que Mariana había aprendido en su propia infancia. Cuando su hija cumplió 15 años, Mariana le dio una copia de la carta de su abuela. «Cuando estés lista», le dijo, «lee esto, te enseñará algo que yo tardé demasiado en aprender». Su hija la guardó cuidadosamente, y Mariana sabía que algún día, cuando llegara el momento correcto, esas palabras encontrarían su camino hacia el corazón de una nueva generación. El álbum de bodas de sus padres tenía un lugar de honor en la sala de estar, no escondido en un armario, sino visible, accesible, un recordatorio constante del legado de amor valiente que había heredado. A veces, cuando tenía un momento tranquilo, Mariana lo hojeaba, mirando las fotografías de sus padres jóvenes, leyendo entre líneas la historia que ahora conocía completamente. Y en esos momentos sentía la presencia de su madre como una bendición suave, una mano invisible en su hombro, una voz en su oído que decía: «Lo lograste, mi amor, encontraste tu valentía, encontraste tu verdad. Y al hacerlo, encontraste tu camino de regreso hacia el amor verdadero». El mensaje escondido en el álbum de bodas había cambiado más que su matrimonio, había cambiado toda la trayectoria de su vida. Había roto cadenas generacionales de silencio y miedo. Había creado un nuevo legado de honestidad y vulnerabilidad que se extendería a través de las generaciones futuras. Y todo comenzó con una madre que amó lo suficiente como para revelar su verdad, incluso después de la muerte, y una hija que fue lo suficientemente valiente como para escuchar.